Hola, hola, los saludo, bienvenidos a este nuevo espacio, nuestro espacio Oleaje en los Mercados, un espacio para comentar lo que ocurre en la realidad económica y financiera de los mercados globales, un espacio que hacemos todos los jueves acá en el Centro de Estudios en Inversión Financiera. Les habla Alberto Cárdenas, en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera, y bueno, arrancamos de esta manera nuestro espacio como todos los jueves. Y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Gracias por estar allí, por conectarse. Gracias por escuchar un poco nuestra visión. Como siempre decimos, esto es una idea para enriquecer el debate de las ideas y nosotros no nos creemos poseedores de la verdad, simplemente comentamos y compartimos con ustedes lo que estamos observando a nivel de los mercados globales. Hoy es 26 de enero del 2023 y bueno, bienvenidos a este espacio Oleaje. Les hemos puesto este título: ¿trampa alcista o cambio de tendencia en los mercados? Y esta es la pregunta que muchos están haciendo en este momento en el, digamos, en el contexto de los mercados globales. Hemos asistido a un inicio de año, un rebote de inicio de año interesante. Usualmente los inicios de año, estamos en el mes de enero, estamos próximos a terminar, nos queda un poco menos de una semana para que se acabe el mes de enero, pero usualmente enero sirve como termómetro, muchísima gente lo utiliza para tratar de dilucidar cómo pudiera venir el año en curso en función de cómo reacciona el mes de enero en los mercados. Entonces, este mes de enero hasta ahora va bastante positivo, especialmente en acciones que fueron muy golpeadas en el 2022. Estoy hablando principalmente del sector tecnológico. Las acciones de tecnología han tenido un importante rebote. El índice Standard & Poor's 500, que es nuestro referente a nivel de equity y de riesgo, digamos, del mercado en líneas generales, al día de hoy tiene un rebote de, digamos, el mes de enero de algo así como un 4.3%. Es algo que, bueno, es positivo para hacer el mes de enero, pero digamos que está por debajo de lo que viene siendo otros sectores como el sector tecnológico. Vamos a ver, echarle un vistazo rápidamente a cómo están los mercados en este momento. El índice Standard & Poor's 500 está subiendo 0,43%, está en 4.034 puntos en este instante. El Nasdaq 100 sube algo así como 1% en los 11.934 y el Dow Jones está subiendo, es el que menos sube, 0,14%, está en 33.790 puntos. El eurodólar en 1.0867, el Bitcoin en los $23,000, el oro en los 1928, está bajando casi un 1% el día de hoy, corrigiendo después de una subida importante en los días anteriores. Estamos viendo el VIX negativo en 18.96, por debajo de la zona clave de los 20 puntos. Y estamos viendo también el dólar index, que es un indicador muy importante y que ya hablaremos el día de hoy de este indicador. Hoy está positivo en los 102 puntos, subiendo 0,37%. Volviendo al título de este espacio, ¿no? Muchísimos están haciéndose la pregunta si ya dejamos lo peor en el mercado, si realmente hemos comenzado una nueva etapa más constructiva, alcista, especialmente porque en los índices de acciones y tomando como referencia el Standard & Poor's 500, técnicamente hablando, estamos viendo rupturas de niveles clave, especialmente la línea de tendencia principal bajista que viene desde los máximos históricos en el caso del S&P 500, está siendo violada, digamos, en las últimas sesiones de mercado. Para decirles específicamente dónde estamos allí, esta línea pasa alrededor de los 3.982 puntos al día de hoy. Tenemos 3 sesiones de mercado donde el mercado ha intentado violar la línea, lo ha hecho, y el día de hoy el mercado abre con un gap alcista después de por arriba de la línea en una zona clave también de resistencia, digamos que ha venido funcionando como resistencia, pero está arriba de la línea. Y también está
arriba de la media móvil de 200 periodos, que es otro referente importante. Esto ha generado en la comunidad FinTwit y digamos en el accionar de fondos y de muchas personas que siguen el mercado, una señal alcista, al menos técnicamente hablando. Y algunas personas han tenido o algunos fondos han cerrado cortos. Estos son niveles de resistencia donde algunos que tenían posiciones cortas también han sido, digamos, cerradas por niveles de stops y pareciera que el mercado en este punto, al menos técnicamente hablando, está con una perspectiva alcista interesante, dado que está violando estos niveles de resistencia clave. Y esto lo estamos viendo, esta es la realidad del SP500, pero en el caso del Dow Jones ya veíamos una estructura un tanto más constructiva. Sin embargo, también es un índice que se sigue, digamos, con detalle. En el caso del Nasdaq, digamos que no es esta la realidad. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq todavía está alejado de su línea de tendencia bajista principal, igual de la media móvil de 200 periodos, es decir, el Nasdaq es el índice más rezagado o más golpeado, fue el más golpeado en el año 2022 y actualmente igual está rebotando con fuerza desde mínimos, desde unos mínimos importantes, pero está todavía lejano a cambiar la estructura bajista que viene trayendo el mercado. Entonces, en este punto, muchos se preguntan, ¿estamos realmente ya tenemos las señales para continuar un mercado alcista que puede prometernos un 2023 más constructivo? Esa es la pregunta del millón de dólares. Y aquí hacemos un análisis donde, y bueno, nosotros no lo sabemos, nosotros medimos, a lo que hacemos en SAFE es medir la realidad del mercado. Y desde el punto de vista de la medición, estas señales técnicas son positivas, las observamos con atención. De hecho, creemos que el cierre de esta semana es muy importante porque esta semana, nuevamente, como les dije, en el caso del SP500 está existiendo estas violaciones técnicas y al mismo tiempo eh, también estamos muy cercanos al cierre del mes de enero. Entonces, el mes de enero, como dije al principio del espacio, es un indicador o un termómetro de hacia dónde puede ir el mercado el resto del año. El mes de enero se acaba la semana que viene y también tendremos la semana que viene la reunión de la FED. Bueno, muy bien. Dicho esto, tenemos por acá ese set de medidas técnicas que nos hacen hablar de la posibilidad de una continuidad de un movimiento alcista. Quizás la medida que seguimos desde acá en SAFE que está más a favor del argumento alcista del mercado es el breadth del mercado, la propia fortaleza interna de todo el mercado. Un indicador que seguimos y que explicamos en nuestras clases es el porcentaje de acciones que están arriba de su media móvil de 200 periodos de todo el mercado. Eso lo pueden seguir, por ejemplo, en un graficador como TradingView y el ticker para que ustedes mismos hagan su análisis es MMTH. Si ustedes ven ese indicador, pues hemos visto un importantísimo rebote desde los mínimos básicamente en septiembre del 2022 y actualmente está probando niveles que máximos en el BRED. El máximo se hizo en el 18 de enero del 2023, hoy está 1.45% arriba, vemos una pérdida de momentum, pero sí que el indicador señala fortaleza en el relativo corto plazo, ¿no? Este quizás es uno de los argumentos más fuertes que pueden tener los toros para pensar en la idea de una continuidad. Pero por otro lado, vamos a analizar los otros argumentos que pueden estar en contra de esta idea. Como tuiteamos hace unos minutos, hace unas horas en nuestro timeline, buena parte del rebote que hemos observado en el mercado, en nuestra opinión, viene derivado de, bueno, dos cosas importantes. La primera es una importante debilidad en el dólar index que vemos observando desde el último trimestre del año 2022 y enero comenzó también con digamos, una debilidad en el dólar. Como les dije, si ustedes correlacionan o muestran un gráfico, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 y lo ven en comparación con el dólar con respecto a cruces tan importantes como el yuan, se van a dar cuenta que la correlación es muy elevada. Es decir, hemos visto este primer inicio de año, este primer mes de enero, una importante apreciación del yuan derivado de la reapertura en China, las expectativas digamos, de movimiento económico en China después de los cierres por el tema del COVID. Ha habido una apreciación importante del yuan
Y esto hay que entenderlo porque China se ha convertido o fue en el pasado también un exportador de inflación para Estados Unidos. Esto es muy interesante verlo porque eh, las razones de fondo por las cuales el mercado puede estar subiendo ahora mismo, quizás la más importante, es el hecho de la caída en los índices de inflación. Los últimos datos del CPI en Estados Unidos muestran una desaceleración en el crecimiento inflacionario, con lo cual habla de que la Fed ha tenido éxito en el relativo corto plazo con los planes de ajuste, y esto es uno de los argumentos fundamentales detrás de la posibilidad de una continuidad de subida en el precio, en el apetito por riesgo en el mercado. Sin embargo, y aquí es donde está la paradoja de la situación actual del mercado, es una paradoja y es muy interesante porque también un driver de ese apetito por riesgo y de lo que ha ocurrido, como les dije anteriormente, viene derivada de una debilidad del dólar y de la reapertura en China. Ambos son variables que son profundamente inflacionarias. Entonces, si uno, por ejemplo, grafica, cosa que compartimos en el timeline, la evolución del CPI o el índice de inflación en Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a el cruce yuan-dólar, que es una medida para entender cómo ha sido, cómo el dólar débil tiene en el pasado contribuyó a que los índices de inflación subieran y luego la fortaleza del dólar pues controló el tema inflacionario. Ahora mismo, ese indicador que viene a ser un indicador adelantado, es decir, la reacción del dólar, nos está diciendo o nos está alertando que hay una posibilidad real de que veamos un brote o un incremento de nuevo en los índices inflacionarios. Y aquí viene la paradoja. La paradoja es que buena parte del rebote que estamos viendo en el mercado viene derivado de esta debilidad del dólar, pero al mismo tiempo la debilidad del dólar es inflacionaria. En tiempos distintos, pero lo es. Entonces, si el mercado, la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene piernas para continuar subiendo? Va a necesitar la ayuda de un dólar débil, va a necesitar la ayuda de una, digamos, la ayuda de China desde el punto de vista de la apreciación del yuan, va a necesitar la ayuda del incremento en los precios de los commodities, y todo esto es inflacionario, con lo cual puede ser un boomerang que funcione también de manera contraria y mate de raíz la idea del apetito por riesgo, porque si en los próximos meses los datos de inflación que se muestran, como les repito, tenemos 7 meses consecutivos mostrando desaceleración en la variable inflacionaria, que es el driver de la Fed. Pero esta fortaleza del mercado que hemos observado a inicio de año, derivado de la debilidad del dólar y derivado del tema que está ocurriendo en China, puede provocar un reverso en la tendencia del índice de inflación, con lo que si esto lo llegáramos a ver, generaría un shock importante en las perspectivas o en las expectativas de ajuste de la propia Fed, con lo cual mataría el rally de fondo porque entendamos que el proceso actual de ajuste de la Fed no es otro que el derivado de la variable inflacionaria. Si la inflación se incrementara en los próximos meses, tendríamos una reacción de riesgo importante en el mercado, con lo que veríamos un reverso importante. Con lo cual, la continuidad del rally actual o de la fortaleza del mercado es una variable que juega en contra de el objetivo primario que tiene la Fed, que es reducir la inflación. Y esta es la paradoja en la que nos encontramos actualmente. Una paradoja, por un lado, técnica y por otro lado, también una paradoja, si se quiere, más importante desde el punto de vista fundamental. Podemos hablar de otros temas fundamentales, como por ejemplo la evolución de los beneficios empresariales, que realmente están mostrando debilidad en el overall. Algunas compañías han reportado mejor de lo esperado, pero el tren de desarrollo de los beneficios empresariales sigue mostrando debilidad para el 2023. Y al mismo tiempo, algunos indicadores líderes, como por ejemplo la actividad industrial o los precios o las ventas de vivienda, también siguen mostrando debilidad en este año. Con lo cual, la foto es compleja. Uno pudiera pensar cuáles serán los drivers realmente importantes para que veamos una continuidad del mercado. Y desde el punto de vista de los drivers, el más importante, en mi opinión, es la liquidez, número uno.
Número dos, digamos, la condición de un dólar débil, que es un viento a favor de los activos de riesgo. Y número tres, una evolución positiva en los beneficios empresariales. De estos tres factores hemos visto que la liquidez se ha incrementado, con lo cual explica un poco el rebote que estamos observando. El dólar sí que se ha debilitado con mucha fuerza y esto explica en gran medida el rebote, y los beneficios empresariales sí que siguen en su tren de debilidad. Pero la pregunta es, ¿la Fed va a dejar que el dólar se siga debilitando y va a seguir dejando que la liquidez aumente, corriendo el riesgo que la variable inflacionaria se dé vuelta a la vuelta de la esquina, valga la redundancia, y obligue a tomar un ajuste que el mercado no ha descontado, elevando los niveles de riesgo? O, por otro lado, podemos empezar a ver una reducción de liquidez y que de hecho está dentro de los planes de la Fed, y un dólar un tanto más controlado, y en ese sentido la gasolina del rally actual estaría, digamos, acabándose en ese sentido. Entonces, esa es la pregunta que les dejo allá, nosotros, que les dejo acá en el espacio. Nosotros creemos desde acá, desde SAFE, que el objetivo primario de la Fed se va a imponer, que es reducir la inflación. Para ello, la Fed debe monitorear muy bien los niveles de liquidez actual, que de hecho, como les dije, se han incrementado en las últimas semanas, con lo cual existe el riesgo, por un lado, existe el efecto positivo en las mejoras de los índices y de los activos de riesgo, pero existe el efecto negativo de la posibilidad del incremento de la inflación, que viene a ser el objetivo primario. El objetivo de la Fed en este momento, y recuérdenlo bien, no es subir el mercado, no es hacer que el índice Standard & Poor's 500 esté arriba de los 4.100 puntos o que el Nasdaq rebote en ciertos niveles. Ese no es el objetivo de la Fed en este momento. El objetivo de la Fed es uno solo, y es reducir, continuar con el proceso de controlar la inflación y llevarlo al target del 2% que tienen como mandato. Recordemos que la inflación viene bajando, pero aún está muy alejado de ese objetivo, y cualquier reverso en ese proceso puede generar muchísima turbulencia en el mercado. Así que desde esta perspectiva hay que tener cuidado, porque tenemos la reunión de la Fed la semana que viene. La Fed también monitorea la evolución de estas variables. Podemos esperar una Fed bastante hawkish, dado el contexto actual, y también pudiéramos esperar que, y esto puede pasar, que en el dato de inflación que vamos a conocer en el mes de febrero, o en el que podamos conocer en el mes de marzo, veamos el impacto inflacionario de un dólar débil y del incremento o la mejora en los precios de los activos financieros, especialmente digamos, los activos de riesgo, pero hablemos que lo que está detrás de la inflación básicamente tiene que ver con commodities y tiene que ver con otras variables que cuando estos activos suben, pues van correlacionados y eventualmente hay ese impacto. Así que desde esta perspectiva, quizás lo más importante es aquí tener muchísima prudencia en el nivel actual. Técnicamente hablando, pareciera que tenemos una señal de salida y de compra en el mercado, pero fundamentalmente hablando estamos en un nivel muy peligroso para la Fed, especialmente por el efecto que puede traer a nivel de inflación. Así que tengamos cuidado con esto, observémoslos, vigilémoslos, nosotros estamos vigilando, y desde toda la ponderación de las medidas que tenemos, que seguimos en SAFE, nos hace todavía mantener nuestro nivel de prudencia en el mercado. Es decir, en otras palabras, aún no creemos en una salida con cielos abiertos para los activos de riesgo, dada esta condición del proceso de ajuste que aún estamos en la variable inflacionaria. Por esa razón, tenemos muchísima prudencia en los niveles actuales y creemos que esto pudiera estar representado o pudiera terminar transformándose en una trampa para toros. Por otro lado, hay niveles técnicos también, como por ejemplo el short interest, que lo acabamos de describir. La verdad es que está en niveles muy bajos, y eso es que muchos de los cortos que habían en el mercado se limpiaron. Muchas de las personas que podían estar cortas en el 2022, ya eso no existe en el mercado, con lo cual da espacio abierto para que haya movimientos también a favor de ajustes. Es decir, no estamos desequilibrados, es decir, no es verdad que todo el mundo está corto.
Hubo momentos del 2022 en el que mucha gente estuvo corta en el mercado, pero esa realidad, la foto de enero del 2023 es distinta. También estacionalmente hablando, estamos en el año preelectoral. Esto lo mencionamos en el SPAY pasado, lo hizo nuestro invitado, el ciclo presidencial de 4 años. Muchísima gente se posiciona larga los primeros días de enero en el año preelectoral, porque en este ciclo de 4 años suele ser el año más fuerte del mercado, el año más con mayor fortaleza. El año preelectoral es un año donde el partido que está, digamos, en control de las elecciones, digamos, en control del gobierno, pues suele elevar muchísimo el gasto, por supuesto, para la campaña electoral que viene hacia el 2024. Y eso suele ser así históricamente. Sin embargo, la excepción de la regla de este ciclo, de esta estacionalidad, viene por los problemas recesivos. Cuando tenemos una recesión atravesada, puede cambiar la foto. No estamos en un tema recesivo ahorita, no hemos llegado allá, pero los indicadores líderes nos dicen que existe el riesgo que podamos ver la mitad de año. Por otro lado, decirles que hay un sentimiento también desde el punto de vista de lo que viene ocurriendo. Acuérdense que sentimiento acompaña precio. También tuiteamos el famoso Fear and Greed Index, ¿no? El índice miedo-codicia. Nosotros no es que usemos este índice como un trigger para comprar o vender algo, es simplemente un indicador de sentimiento construido con lecturas como el posicionamiento en los bonos de alto rendimiento, la estructura del VIX, básicamente el ratio put-call, etcétera. Y el índice ya ahorita está en el borde de codicia extrema. También aquí nos preguntamos, cuando ocurren estos rompimientos, los rompimientos sólidos, para poder hablar de un cambio de tendencia, no son muy comunes estas estructuras de rompimiento cuando estamos en un índice de codicia o codicia extrema. Usualmente ocurre en una zona mucho más neutral, de más pesimismo, donde digamos, el rango para tener una estructura constructiva de aquí a más adelante es mucho más amplio. Ya el mercado de alguna manera está bastante posicionado con la idea de que vamos a ir largos y por teoría de opinión contraria, esto puede generar reversos también en el corto plazo. También por otro lado vimos muchos inflows, muchísimo dinero entrando a mercados emergentes y bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes. Esto nos habla un poco del crowd trade del 2023, que es el mercado de renta fija y especialmente en los mercados emergentes. Lo hemos hablado muchísimo en SAFE y por eso nos estamos preparando con nuestro programa de trading e inversión en materias primas y las carteras, etcétera. Pero no nos adelante, quizás debemos tener algo de prudencia en la foto porque todavía creemos que es muy temprano, digamos, para ir completamente largos en mercados emergentes, dado que existe la posibilidad de un reverso en el dólar y debe ser así para poder controlar el tema inflacionario. Y esto puede castigar al final del día este crowd trade que hay en mercados emergentes, al menos en el primer semestre del año 2023. Pero sí que esto puede ser una señal muy clara de hacia dónde está yendo el dinero o a dónde quiere ir el dinero durante el 2023 y 2024 y nosotros apoyamos esa tesis. Creemos que luego que pasemos las nubes negras realmente y tengamos verdaderamente cielos abiertos, fundamental y técnicamente hablando, los mercados emergentes van a tener un rol extraordinario y todo el tema que esté linkeado a materias primas. Mientras tanto, nuevamente estamos en un momento estelar, un punto de inflexión, fundamentalmente hablando peligroso para la Fed, atractivo para los inversionistas o para los traders de corto plazo que siguen exclusivamente señales técnicas y aquí hay que tener cuidado, por lo que ya dije, podemos estar digamos, en el borde de un bull trap o podemos tener una confirmación técnica que tenga más piernas de subida, pero eso no lo vamos a saber sino hasta el cierre de esta semana y lo vamos a saber especialmente después de la reunión de la Fed que vamos a tener la semana que viene. Muy atentos del cierre de enero completo, como indicador de hacia dónde va
completamente el año. Enero lo que nos quedan son 5 días para que termine el mes y muchísima gente, como les dije, va a usar esto como termómetro. Así que estamos en un momento estelar, vamos a seguir actualizando esto de cara en cada uno de nuestros espacios. Por lo pronto, nosotros tenemos una actitud todavía de prudencia. Si la estructura técnica cambia completamente y hay una validación en las estructuras, pues nuestro semáforo cambiará. Mientras tanto, eso no ha sido así. Tenemos una estructura del VIX que nos sugiere las posibilidades de incremento en el relativo corto plazo y una posibilidad de un giro en el dólar, por lo que ya explicamos anteriormente. Bueno, creo que eso ha sido todo. No me quiero extender el día de hoy en el oleaje. Quería dejarles esto. Estamos en una paradoja. Si el mercado quiere seguir subiendo, le va a hacer daño a la inflación. Si el mercado, si la Fed quiere seguir entregando liquidez al mercado, va a tener un problema en el tema inflacionario. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al mercado o a la Fed detrás? Esto lo vamos a saber también con el discurso de Powell la semana que viene y un poco las reacciones del precio. Muy importante la vela semanal de esta semana para saber cómo quedan los principales índices de acciones y si realmente tenemos rupturas técnicas válidas. Para seguir, ya las comentaremos también en nuestro timeline. Por lo pronto, invitarlos a hoy tenemos clase en nuestro programa de trading e inversión en materias primas a nuestros alumnos, decirles que hoy tenemos nuestra clase en vivo a las 6 de la tarde y también invitarlos a que conozcan y, bueno, que sepan que comenzamos nuestro nuevo ciclo de trading e inversión en el 2023. Arrancamos con el primer programa que va a ser Inversionista Pro, arranca en febrero, y luego tenemos el ciclo de trading que es con Trading Esencial un poquito después, pero la invitación es para aquellos que estén interesados en el tema de inversión, pues ahora viene la oportunidad con el Inversionista Pro, nos pueden escribir, venimos con muchísimas sorpresas este año en SAFE, así que muy pendiente de todas las cosas que vamos a estar haciendo este año. Les mando un abrazo, los saludo a nuestro profesor José Chaljó, Eduardo Picón, a Yato, a nuestro profesor Douglas, a José Duque, a Yaro, a Jaime en Chile, a Paola en Colombia, al gran Mundacio que está conectado, a Fernando, Irán, a Pipa, a Cristóbal, a Juan Bras Matas, a Asterio, bueno, todos los que se conectaron acá, no los puedo saludar a todos. Gracias por conectarse en nuestro Twitter Space. Gracias porque ya somos más de 10,000 personas en nuestro timeline y le agradecemos muchísimo por la confianza. Seguimos el debate en las redes. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo jueves en nuestro acostumbrado espacio oleaje.